Interpretado por el super comediante Chespirito. El Chavo, el programa número 1 de la televisión humorística, un programa el cual desde lo ancho y largo de su existencia estuvo embalsamado en polémicas, pleitos internos que derivaron en problemas legales, y una de las caídas más grandes de la televisión humorística. Este show desde su emisión, un 26 de febrero de 1973 y su éxito, hizo de este una comercialización internacional a lo largo de este planeta, donde se llegaron a hacer más de 50 doblajes en idiomas diferentes, entre 1970 y 1980. Hola Ara, ¿cómo están Carloquitos? El día de hoy, yo Paul y Jet, desglosaremos uno de muchas lost media que abundan en el Chavo. Sin más empezamos. Disclaimer. Originalmente tenía pensado hablar sobre los cambios y chistes perdidos que siempre van a existir al momento de traducir algún proyecto, más aún en el Chavo, ustedes ya saben. ¿Cuál es el animalito que no tiene patitas? Pues la lombriz, la que pega la nariz. En todo el culo. Pero mientras más investigaba me iba dando cuenta de la cantidad de material que hay para hablar, el cual comentaremos, y comentaré de paso a El Chavo animado y su doblaje al inglés, el cual no se encuentra perdido, pero será necesario para ejemplificar las diferencias que puedan llegar a tener la serie del Chavo animado y la del show de 1973, así que sin más habladera de mierda comenzamos. Ok, como bien lo dije antes, el doblaje del Chavo animado no se encuentra perdido, y la empresa que realizaría este doblaje sería Explicit Bread Productions, en el año 2008, donde estos adaptarían solo 53 episodios divididos en 2 temporadas, en donde se podría decir que fue un fracaso, mientras que de manera internacional fue. Bueno, algunas fuentes dicen que le fue bien y que su éxito fue masivo, pero se contradicen diciendo que solo la pagaron en la minoría del público latino que ya lo conocían, además de Brasil. Para peor, en la versión gringa, sería altamente censurada, eliminando golpes y golpes, bueno, cosas de gringos supongo. Como bien dije antes, tenía interés en hablar sobre los cambios de doblaje y traducciones erróneas, como por ejemplo los nombres de los personajes, que, bueno, son una mierdita. Ñoño como el ño, jajaja, mi puta risa. Poene, N. Big Green, digo, Raymond. Ya pirobos, ya sé que no doy risa. En fin, los cambios de nombre se debe a una mejor pronunciación de estos mismo en el alfabeto inglés, pero, hay uno que siempre esos gringos nunca pueden aprender, chicas socios, me estoy refiriendo a... ñoño. Amen, what the fuck is name? Chicas, ñoño, como putas van a traducir su nombre, pues, no se la pensaron ni 2 veces, y le pusieron. Junior, no joda, esos vales son unos comemonda xdd. Bueno, ya, no da risa. A ver, le pusieron Junior, debido a que este tipo de nombres se les pone a los caraitos que comparten rasgos a sus padres. Yo creo que ustedes ya han escuchado Neymar Junior, Vinicius Junior, Cipillán Carepenes. Sin embargo yo dudaba que en Norteamérica usen esos gentilicios que apegan más a los sudamericanos, una de dos, o yo soy un pendejo y me equivoco, o es un estereotipo. Ahora, antes de pasar a lo principal, les daré una comparativa entre doblajes y traducciones extrañas. Finger on my precious Satan. That's my dog. His name is Satan. Of course. Just like I always say, like dog, like odor. What was that? You heard me. En español dice... Ya lo sé. Y en segundo lugar, yo no permito que le toque usted un pelo a Satanás. ¿A quién? ¿A Satanás? Así se llama mi perrito. Claro. Como que las cosas se parecen a su dueño, ¿verdad? ¿Qué cosa? Ya dije. Lo cual la traducción más directa a la expresión de las cosas se parecen a sus dueños, fue Like a One's Dog, lo cual le queda bien, teniendo en cuenta que están hablando de perros. La cuestión aquí es que traducido al español dice literalmente, hule a perro, no me mariqueen así, discúlpenme, pero no me lo muerdan así de feo. Háganlo más rico.
cuando intentas salir de nuestra burbuja idiomática y te adentras en la historia de sus emisiones internacionales y sus doblajes, te estrellas de frente contra una pared de misterio. Hay de todo, desde fenómenos culturales que superaron al producto original, hasta doblajes europeos bizarros que hoy se consideran mitos urbanos o, técnicamente hablando, lost media. Para armar este video, mi investigación me obligó a sumergirme en foros de internet, algunos con poca confianza y otros mero especulativos. Empezando por la Lost Media Wiki. Y les voy a ser sincero, al principio fue frustrante. Entré esperando más información de este mismo, como comentarios, imágenes o algún link, pero no. Lo que encontré fue una lista kilométrica de capítulos perdidos del Chavo en su propio idioma, pero casi nada de información sistematizada sobre sus versiones extranjeras. Y es que claro, si el material de origen está en ruinas, ¿qué podemos esperar de las adaptaciones? Para entender por qué los doblajes internacionales son tan difíciles de rastrear, hay que entender el desmadre que tiene Televisa en sus archivos. En este año, El Chavo no era un programa independiente, eran sketches sueltos dentro del programa Chespirito. Pues bien, la gran mayoría de esos sketches de 1972 están completamente perdidos, borrados, inexistentes. ¿Y qué implica esto para la distribución internacional? Una reacción en cadena. Si las cintas originales fueron grabadas encima por tacañería de la productora o se destruyeron en el terremoto de México de 1985, significa que cualquier doblaje que se haya hecho en esos años para el extranjero también pasó a mejor vida. Hay capítulos que los fans buscan como locos, como el mítico La Pistola del Chavo. No me voy a poner a reseñarlos todos porque no es el punto de este video, pero quédense con esto. El doblaje internacional de toda la era primitiva del Chavo es, por defecto, lost media absoluto. Pero vamos a dejar el pesimismo de lado y hablemos del caso de éxito más melito para las locas de Televisa y más fascinante de la televisión mundial mexicana, al menos por parte del Chavo, Brasil. Allá la serie se llama simplemente Chaves. Y miren, no estoy exagerando cuando les digo que el doblaje brasileño es tan o más icónico en Brasil que la versión original en español para el resto de Latinoamérica. Es un fenómeno sociocultural digno de estudio. A mediados de los 80, el canal SBT compró los derechos, y el trabajo cayó en manos del histórico estudio Maga, liderado por Marcelo Gastaldi, quien además de dirigir, le prestaba su voz al Chavo. El equipo de Maga se dio cuenta de algo clave: el humor de Chespirito era demasiado local. Si traducían literal, el chiste moría. Así que hicieron una localización agresiva. Cambiaron los nombres para que tuvieran ritmo en portugués. El Chavo pasó a ser Chaves, que juega con la palabra llaves, una decisión rara pero efectiva. La Chilindrina se transformó en Chiquina. El señor Barriga pasó a ser Seu Barriga, y por supuesto, Don Ramón se convirtió en el eterno e intocable Seu Madruga. El impacto de Seu Madruga en la cultura pop brasileña es tal que hay murales de él en las favelas y camisetas por todos lados. Es un héroe nacional. Ya, tampoco exageremos, pero parces, ¿de verdad les gusta eso? No me imagino qué cara ha de haber puesto cuando pasaron su emisión. En fin. Reparto. Los actores brasileños no solo tradujeron, reescribieron los modismos, adaptaron los chistes políticos y le metieron una energía que, para muchos brasileños, hace que la versión en español suene plana. Pero aquí viene el giro de tuerca digno de la Lost Media. ¿Se acuerdan de los capítulos perdidos de Televisa? Bueno, resulta que Televisa era un desastre guardando sus archivos, pero SBT en Brasil cuidó sus cintas como si fueran oro. Hoy en día, existen episodios de los años 70 cuyo audio original en español se perdió para siempre. Sin embargo, se conservan gracias a que Brasil guardó sus copias con el doblaje en portugués. Hay un episodio en específico, un sketch de la era dorada, que solo existe en los archivos brasileños. Yo pensaba que ya me había visto todo el contenido de La Vecindad, pero no, es otro Lost Media que sobrevive en portugués. Debido a esto, los archivistas hispanos han tenido que agarrar esos episodios huérfanos de audio original y ponerles subtítulos en español desde el portugués para poder entenderlos. Es una ironía tremenda. Dependemos de Brasil para ver el show en su totalidad. Severos pibobos.
Dando vueltas por el Chavo Wiki, investigando las pestañas de doblaje y emisión internacional, me encontré con un expediente bastante difuso. El doblaje al inglés del show original de los 70. A ver, aclaremos algo para que no se me confundan, no estoy hablando del Chavo animado de 2006, que pasaban por el canal Cabellón, donde a Don Ramón le pusieron Mr. Raymond, a Doña Clotilde Miss Pinster y a Ñoño Jr., nonas, eso fue una adaptación moderna y corporativa para el mercado estadounidense. Yo les estoy hablando de los actores de carne y hueso, Ramón Valdés y Carlos Villagrán hablando inglés en plena década de los 70 u 80. A diferencia de la serie animada, en este doblaje clásico de acción real no se hizo ninguna adaptación de nombres. Mantuvieron Chavo, Kiko y Don Ramón a secas. ¿Por qué decidieron no adaptarlo? Sabrá Dios, la información es críticamente escasa porque Televisa jamás ha vuelto a comercializar o liberar esa versión, probablemente porque comercialmente fue un fracaso rotundo. El humor físico y el ritmo de la comedia mexicana de esa época no encajaban con la televisión anglosajona de la época. Hoy en día, solo quedan registros en guías de programación de periódicos viejos en Estados Unidos y un par de testimonios perdidos en foros de Reddit que confirman que esto existió. Es un santo grial de la Lost Media que sigue enterrado en algún sótano de Los Ángeles, o en alguna isla en las Bahamas, no sé, solo digo. Si el doblaje gringo les parece un misterio, lo que pasó en Italia ya roza la esquizofrenia televisiva. En los años 80 y principios de los 90, los italianos importaron la serie, pero no conformes con doblarla una vez, la doblaron 2 veces. Con 2 equipos totalmente distintos y decisiones creativas que te hacen dudar de la salud mental de los programadores. Ambos doblajes estuvieron desaparecidos hasta que cazadores de internet rescataron fragmentos de cintas VHS polvorientas. La versión 1 se transmitió a inicios de los 80 en canales regionales como Antena 3 y se tituló Ceco de Llabote. Perdón que el locuendo no sepa la traducción de las lenguas. Aquí la lógica de traducción se fue de sabático. Al Chavo lo rebautizaron como Ceco, un diminutivo muy italiano para Francesco, por lo que el título significaba literalmente Ceco el del barril. Pero agárrense, porque el verdadero crimen viene con Don Ramón. Lo llamaron Orsomeo. No me jodan, ¿de dónde sacaron ese nombre? No a lo bien, ¿de dónde lo sacaron? Y para ponerle la cereza al pastel, al Cuajinais, el criminal que aparecía en los sketches de los caquitos, le pusieron zitzania, un modismo que en Italia se usa para definir a una persona cizañera que solo vive para buscar pleitos. Para mí ambos nombres están bien, teniendo en cuenta el contexto. La versión 2 llegó en 1987 a través del canal RTA. Al parecer se dieron cuenta de que la primera versión era una mafufada y relanzaron el show bajo el nombre de Una auténtica peste, que se traduce como una auténtica peste, haciendo alusión a lo insoportable que podía ser el Chavo. En este segundo intento respetaron un poco más la nomenclatura original, pero el tono actoral era radicalmente distinto, perdiendo la chispa satírica de la vecindad. Kiko, che gli è successo? Poverino, aveva la polmonite molto infebbrata e così ho dovuto operarlo al fegatello destro. Y ya que estamos en Europa, hablemos del misterio francés. CLES. Existen registros oficiales en las bases de datos de la televisión pública francesa que indican que El Chavo del 8 se emitió en el canal principal de ese país, TF1, bajo ese título, que significa literalmente llaves, otra vez la maldita fijación con las llaves. Sin embargo, a día de hoy, el doblaje francés de la serie de los 70 es un mito absoluto. No hay un solo clip en YouTube, no hay un archivo de audio digitalizado, no hay capturas. Es un vacío legal en la historia del Internet. Para ir cerrando este análisis, no podemos olvidar que el fenómeno también arrastró al Chapulín Colorado. Su show hermano también recibió un doblaje al inglés en épocas más recientes, por ahí de 2015, bajo el título de Captain Hopper. Y adivinen qué, también es un desastre del que solo quedan clips sueltos y desordenados flotando en canales secundarios de YouTube. Finalmente, si nos vamos a Europa del Este o Asia, en países como Rusia o Corea del Sur, la situación se vuelve casi cómica.
Allá ni siquiera se tomaban la molestia de contratar a un elenco de actores para hacer un doblaje en condiciones. Usaban la técnica del voice-over. ¿Cómo funciona esto? Simple, barato y doloroso para el espectador. Ponían a un solo locutor en un estudio, probablemente cansado y mal pagado, a leer todos los diálogos traducidos en el idioma local, mientras que de fondo se seguía escuchando el audio original en español a menor volumen. Una solución técnica prehistórica para abaratar costes de distribución que convertía una comedia de situaciones en una experiencia bizarra y monótona. Y no, nunca se hizo un doblaje japonés, eso jamás existió, el vídeo de YouTube es solo un fandub hecho por un profesor en Brasil o algo así, sinceramente hay mucho rumor y poca seriedad, unos chimbalocas. Al final del día, analizar los doblajes del Chavo del 8 es darse cuenta de cómo un producto hiperlocal, diseñado con el lenguaje, la política y la cultura del México de los 70, terminó rompiendo las barreras idiomáticas de las formas más extrañas posibles. A veces convirtiéndose en un pilar cultural superior al original, como en Brasil, y otras veces quedando sepultado como un enigma indescifrable en los servidores de la Lost Media Wiki. Es fascinante y a la vez aterrador pensar cuánta historia de la televisión se ha perdido simplemente porque a las grandes cadenas les importaba un comino conservar su propio legado. Uy socios, hacer este video fue muy complicado y frustrante, simplemente porque soy un de malas, o sea, yo soy de los maricas que el prepucio se les queda pequeño, así es mi vida, me garchan hoy, me garchan mañana, borran un video, mi celular se jode, pero ¿qué puedo hacer yo? Seguir adelante porque ¿qué más? En fin, si llegaste hasta este punto del video significa que te gustó, por lo que te pediría que le des like, te suscribas y mires todos mis videos ya que yo siga haciendo maricadas en YouTube. Hace mucho que no decía eso, nos vemos, se despide su fanboy.